Buenas tardes, estamos aquí con mi serie de talleres. Yo soy Luz Trujillo y estoy haciendo una serie de mini talleres en base a mis cuentos que están en el audiolibro Un perfume a tus pies. El enlace de este audiolibro puedes encontrar en la caja de descripción de este video. Y también vas a encontrar el enlace de mi blog donde puedes opinar, puedes comentar y puedes encontrar también tanto el audiolibro Un perfume a tus pies para el Señor Jesucristo, y también puedes encontrar la versión PDF digital de esta misma colección de cuentos, de esta pequeña antología de cuentos. Además de eso, en mi blog puedes encontrar otras cosas interesantes, y también vas a encontrar otro audiolibro que yo tengo y con el respectivo PDF que se llama Manchitas y un regalo más allá de Navidad, que Dios mediante espero hacer un mini taller también al último para terminar esta miniserie. Hoy nos corresponde hacer el mini taller 4 sobre la parábola del perejil, la menta, la hierbabuena y el rosal. Estoy un poquito complicada esta vez porque se me han dañado las computadoras. Entonces voy a auxiliarme con apuntes para hacerlo de la mejor manera, ¿ya? Entonces, no te olvides, este cuento, en el audiolibro Un perfume a tus pies, encuentras esta parábola del perejil, la menta, la hierbabuena y el rosal. Y también encuentras en el blog, encuentras el PDF de esta parábola y de todos los cuentos que estamos tratando en esta serie de mini talleres. Como es un poco larga, no puedo hacerla en la lectura, no puedo hacerla la lectura en los videos, pero por favor busca en el audiolibro Un perfume a tus pies y también la versión PDF digital en el blog que tengo, Lectura Digital y Literaria. Y que ya dije, el enlace vas a encontrar, los dos enlaces vas a encontrar aquí en esta caja de descripción. Bien, vamos. Primero vamos a hacer una lectura literaria como base de lo que he escrito en este cuento, resumiendo brevemente que es un cuento sobre el jardín de mi casa, que tenía algunas plantas. Ya el jardín ya no es como antes, como en los tiempos de mi mamá, pero algo se ha logrado mantener, no ha sido fácil. Y en el tiempo de mi mamá había mucha variedad de plantas. Entonces, en el cuento podemos ver que en realidad había una preferencia por el rosal, de rosas rosadas, y por la menta. Y a veces se hacía a un lado al rosal de rosas rojas y también al perejil en el momento de regar, porque le coincide que la menta es una planta que necesita agua todo el tiempo. Entonces el perejil también se lo usaba, y el perejil no se lo regaba tanto porque el perejil era muy verde, no sé cómo más decirlo. Y además de eso había un arupo muy lindo que era la adoración de mi mamá. Aquí tengo una foto de mí como en el jardín. Era muy cuidado por mi mamá. Hasta ese arupo que ella quería mucho. Y como pueden ver, esas como penquitos que tenía ahí, esos eran los gladiolos de mi mamá.
Entonces no lo sacaba para no perjudicar al arupo, que era una preciosidad. Y ahí estoy yo, cuando era chiquita. Era una niña muy risueña y que comía muy bien. En los años 80 se comía 3 veces al día. Bien. Ahora, entonces se me ocurrió hacer en base a esto una especie de rivalidad. Una rivalidad entre los componentes del jardín, ¿no? Entonces, desde el punto de vista literario, podemos hacer la lectura bíblica antes y después un pequeño análisis literario. Pero el mensaje central es que Dios nos ama a todos, y aunque todos somos diferentes y que todos somos importantes, ¿ya? Ahora, yo quiero hacer la lectura bíblica de Mateo 20, 17, 28. Como es un poco larga, yo me voy a limitar a hacer los últimos versículos, ¿ya? Es cuando Jesús dice a sus discípulos que le entregarán a los gentiles. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? En ese momento lo único que dicen es Señor, ¿qué nos vas a dar a cambio? Estoy resumiendo porque es bastante larga. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Ser bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Ya? Ahora vamos a pasar brevemente a la parte literaria. ¿Ya? El jardín es un personaje colectivo y representa al universo interno. En este caso, el universo interno lo diré al último. La narración es en tercera persona. El narrador es un testigo, pero es una especie de testigo omnisciente porque sabe bastante de cada personaje. Entonces es un narrador omnisciente, pero al mismo tiempo es un testigo porque está viendo todo lo que sucede y está narrando. Aquí también tenemos personajes principales. El perejil es el personaje principal y es el antagonista, digamos que el arupo, pero el arupo no es un personaje principal. Al arupo se lo menciona, pero realmente el que nos interesa es el perejil y su descontento porque es un buen siervo y nadie lo reconoce. Entonces podemos decir que el arupo es importante, pero es secundario. Y también es importante recordar que las parábolas
tienen un mensaje moral y espiritual, y Jesús las usaba mucho. Y Jesús aprovechaba para contarlas. A veces no las explicaba, porque las parábolas por lo general necesitan una explicación. Y a veces sí las explicaba al final. Eso es la diferencia con la alegoría. La alegoría se refiere a algo, pero en sí mismo ya está explicando la situación. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, es una alegoría porque está haciendo una comparación. Él se está comparando con la vid, que es la planta de vino, y los pámpanos, que son los gajos de uvas. Él se está comparando con eso. Pero ahí ya se entiende que Jesús está diciendo, separados de mí, nada podéis hacer. Ya se entiende que Él está diciendo que ustedes están conectados a mí. Y sin mí no pueden hacer nada. En cambio, en la parábola a veces puede ser que solo decía la parábola, como en la parábola de Jesús, que habla de los cuatro tipos de tierra o de terreno en los que cae la semilla. En la parábola del sembrador, ahí Jesús no explicó. Entonces los discípulos le tuvieron que pedir, por favor, explica esta parábola. Ahora, desde el punto de vista del catecismo, tenemos que, primero, Dios creó al hombre y creó a la naturaleza y a los seres vivos, a los seres orgánicos. Y eso tenemos en el catecismo. Recordemos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Ya? Esto está tomado del Pequeño Catecismo Católico del año 2009. Y también tenemos otra escritura bíblica al respecto. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Bien. Y ahora vamos a pasar, porque ya hemos hecho un pequeño análisis, ¿ya? Y vamos a pasar a la conclusión final, ¿ya? El jardín es un lugar muy bonito, muy importante para mí como autora. Era el legado de mi mamá, especialmente por las circunstancias. Era un legado que yo quería cuidar, proteger, pero no siempre se puede hacer. Las circunstancias cambian y a veces a las personas les puede parecer absurdo, pero solo es un jardín. Pero recordemos que para el Señor y para nuestro Padre Celestial, el jardín es motivo de atención. Primero, ¿dónde está el jardín del Edén? A los que dicen que solamente es un jardín, yo les preguntaría, ¿dónde está el jardín del Edén? En la Biblia. Entonces, ¿no es acaso la Biblia es uno de los libros más importantes del mundo? Y ahí Dios colocó al hombre que había creado con el polvo de la tierra. Y lo colocó con animales, con plantas. Y Adán le puso para que ponga los nombres de las plantas, de los animales que estaban ahí. Y también creó a Eva de la costilla de Adán para que no esté solo. Eso lo creemos por fe. Otro jardín que es importante en la Biblia es el del Monte Carmelo, donde el profeta Elías venció como a 450 profetas de Baal
y los degolló. Fue como un duelo. Él demostró que el Dios Santo de Israel, Yahvé o Yahweh, él demostró que ese era el verdadero Dios y que era poderoso y que no debían seguir a Baal y que estaba pidiéndole, que Dios estaba pidiendo al pueblo de Israel que se arrepienta y que sigan a Dios de Israel y no a Baal. Ahí también hubo una aparición de la Virgen María, por eso tenemos la advocación de Virgen de Carmen. También hay una historia, también eso, no pequeña, una historia sobre apariciones ahí y de milagros también, y por eso es que los carmelitas existen como orden, porque la Virgen pidió que ahí se le reconozca, y además que se le apareció a un carmelita y un poco más que en este momento no lo menciono porque tengo que continuar con mi otro tema. Pero vemos que es importante un jardín, ¿ya?, para Dios. Y también tenemos el que me interesa, que es el paraíso, ¿ya? Tenemos en Lucas 23 del 42 al 43. Asimismo es una porción larga, pero resumo cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz. Y aún ahí estaba ahí en la cruz ya agonizando, aún ahí hubo un ladrón soberbio que le dijo que si eres Dios, ¿por qué no te bajas a ti mismo? Y de una vez, esto yo me lo imagino yo, ¿no? Y de una vez bájanos a nosotros, ya que eres tan bueno. Entonces ahí intervino el ladrón y les dijo, el ladrón bueno, y le dijo, ¿no crees en el Hijo de Dios? Yo sí creo en el Hijo de Dios. Yo quiero estar contigo, llévame contigo, le dijo. Y él contestó de esta forma: acuérdate de mí, acuérdate de mí cuando acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue lo que dijo el ladrón: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué es el paraíso? El paraíso es también un lugar precioso. Se piensa que va a ser como una especie de jardín celestial también. Entonces, ¿cuál es el jardín? ¿Cuál es el jardín más importante? ¿Y cuál es el universo del autor en este caso? Es el jardín. Para mí mucho tiempo el jardín fue muy importante, era mi universo. Pero yo ahora he comprendido que lo más importante es el jardín de mi corazón. Que lo más importante es que aquí haya vida, que haya amor, que aquí nazca todo lo bueno, que toda flor hermosa, toda planta hermosa, todo árbol hermoso, y porque tiene que nacer de mi corazón. Y eso es lo importante para que yo no esté compitiendo con otros, para que no esté preocupándome por qué los otros sí, por qué los otros no. Si yo no tengo amor, no tengo nada. Y si tengo un jardín lindo, está muy bien, pero ¿de qué sirve si mi corazón está vacío? Si en mi corazón no crece nada, ningún tipo de sentimiento bueno, ¿de qué sirve eso? Y además de eso está la promesa celestial. Jesús le dijo:
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si aquí yo no he podido tener un jardín precioso como hubiera querido, o llenito de tantas flores como mamá lo tenía, porque pese a ser pequeño, mamá tenía muchas plantas. Como digo, era mi universo colectivo como escritora. Pero la recompensa de que allá arriba en el jardín celestial tendré un gran jardín en el que el Señor me permitirá estar. Entonces hoy he abierto un poco más mi corazón a ustedes, porque cuando uno escribe no puede evitar hablar de sí mismo. Pero lo importante, para no ser subjetivos y para que esto edifique a las personas, porque ese es el propósito del arte, de la literatura buena, edificar a otras personas. No sé, siempre nos amparamos en la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos guía, y en el catecismo y en el magisterio de la Iglesia, aunque no seamos unos expertos teólogos. Muchas gracias. Nos vemos hasta el siguiente taller. Soy Luz Trujillo.